esta es la época de la era de los generalistas. Si tenés ganas de crear algo, están las herramientas ahí. Ya el costo de especializarse no es tan alto como antes. Hoy mi invitado es Facundo Arredondo. Facundo es un joven brillante que terminó su maestría en Data Science en Rice University, becado por ser un Fulbright Scholar. Me interesó su visión de futuro, su simpleza para explicar el mundo de los agentes de inteligencia artificial y su perspectiva acerca de qué clase de profesionales van a trabajar mejor en conjunto con estos agentes. Esto es Fucsia, en donde se encuentran el futuro del trabajo y la inteligencia artificial, porque la innovación está en los bordes. Sin más intro, te presento a Facundo Arredondo. Este episodio es presentado por coequiper.com. Selecciona el mejor talento, más rápido, con inteligencia artificial. Hola Facu, ¿cómo estás? Bienvenido a Fucsia. Es un placer charlar con vos. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por invitarme y la verdad que estoy muy contento de que me tengas en cuenta. Así que, ¿cómo va todo? Imposible no tenerte en cuenta. Sos un joven brillante que está terminando su maestría en Data Science en Rice University. ¿Y quién mejor que vos para hablar, estando en los Estados Unidos, del impacto de la inteligencia artificial, no solo en el mundo del trabajo? A mí me da mucha curiosidad cómo impacta en tu profesión. Déjame hacer un raconto. Vos ingresaste al máster en agosto de 2023. Entre que vos decidiste aplicar al programa, te aceptaron y comenzaste, salió al mercado ChatGPT con GPT 3.5 a comienzos de 2023, llevándose 100 millones de usuarios en un mes, pero sobre todo cambiando lo que significa ser un data scientist Así especializado en es. machine learning. Y quiero saber cómo tomaste la noticia y cómo impactó en lo que vino después. Bueno, es la verdad que una observación muy interesante porque realmente cambió el panorama de Data Science. En cuanto al máster en sí, es impresionante porque yo empecé el máster en 2023 y la primera materia en la que trabajé con Machine Learning fue en primer semestre de 2024 y esa materia ya tenía incorporado entre sus temas los modelos de lenguaje y cómo funcionaban. Y el mismo profesor nos decía, estos son temas nuevos que estamos enseñando ahora porque hace 2 años no los enseñábamos. Y el cuatrimestre pasado hice una materia que se llamaba Advanced Machine Learning, donde toda la materia era de LLMs dedicados a la educación. Y para terminar la idea, algo que me parece muy interesante, cuando salió el LLM, todo el mundo hablaba de disrupción, de una nueva revolución industrial. Y el otro día leí que Sam Altman, el CEO de OpenAI, mencionaba que él no lo ve como una revolución industrial, él lo ve como el renacimiento o un nuevo renacimiento. ¿Y dónde está la diferencia de eso? Que la revolución industrial fue un boom para la productividad. Se podía crear mucho en mucha cantidad gracias a las nuevas máquinas y todo eso. El renacimiento es un boom a la creatividad, a crear cosas nuevas. Y yo creo que es muy acertado porque hoy por hoy las herramientas que salieron nos dan lugar a crear. Y, y es impresionante. ¿Cómo impacta? Porque imagino que vos ya estás por terminar o te queda no tanto tiempo para terminar, ya debes estar pensando en qué hago después, ¿no? ¿Cómo impacta tu trabajo, la tarea, tu disciplina, este aspecto de liberación creativa, de cambio de foco? Ya no vas a tener que estar, imagino, trabajando tanto con, no sé, scikit-learn, PyTorch, o sea, vas a tener un agente, y acá abrimos el mundo agéntico, que te permita hacer cosas. O sea, ¿cuál va a ser tu rol ahora como data scientist, específicamente en machine learning, cuando entres en el mercado laboral? Y yo creo que en particular el, el proceso, los agentes y las inteligencias artificiales que te asisten, lo que hacen es tomar el lado más, podría decirse, aburrido. En mi caso es medio aburrido la parte de codear. A mí me gusta decir que yo soy un neo-coder, un neo-programador,
porque hoy por hoy yo no me siento a escribir un script desde cero. Yo, se me ocurre qué es lo que quiero hacer. Yo sé mucho Python. Yo fui ayudante de cátedra acá en la universidad todo un año de la materia de programación con Python para Data Science. Entonces aprendí bastante bien. Sin embargo, mi manera de programar es, se me ocurre lo que quiero hacer, le pido a un modelo de inteligencia artificial que lo genere y después lo corro, veo si funciona como yo quiero y lo modifico en función de eso. O sea, hoy ya, vos me hablas de la introducción de los agentes. Los agentes ya son como herramientas personalizadas para alguna actividad en particular. Por ejemplo, ahora Google con Gemini sacó un agente para los Google Colab, para los notebooks de Google, donde vos le pedís que haga algo en base a una base de datos y te genera todo el notebook con análisis de datos, con modelos de predicción. Y yo creo que el cambio es que al tomar el trabajo de la parte minuciosa, medio aburrida, medio lenta, medio repetitiva, da más espacio y más tiempo para la creatividad. Esta es la época de la era de los generalistas. De antes, ¿qué pasaba? Vos veías a una persona que era muy que iba para adelante, muy que tenía nuevas ideas, pero no podía llevarlas a cabo solo. ¿Por qué? Porque ese que le gustaba un poquito de todo y quería emprender, necesitaba de los especialistas, necesitaba que venga un programador y le genere su página web. Si te animás si tenés ganas de crear algo, están las herramientas ahí. Ya el costo de especializarse no es tan alto como antes. Mencionaste tu podcast, es lo que hay. Yo soy fanático de tu podcast, me parece espectacular la propuesta, que es de comunicar, decime si lo entiendo bien, de manera simple el mundo de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Para ponerlo paradójicamente en simple. Contame un poco qué es un agente, como si yo no supiera qué es un agente de inteligencia artificial, qué hace, de qué se trata. Bien, bueno, un agente de inteligencia artificial básicamente es como un modelo, es como un robotito que se podría decir que tiene más autonomía. ¿A qué me refiero con esto? Antes, los modelos se entrenaban para una tarea en particular, haciéndola de una forma en particular. El agente tiene más autonomía en las acciones que puede hacer. Sigue habiendo un objetivo a cumplir, pero le das la libertad de que pueda tener un abanico de acciones para llegar a ese objetivo y que solo se dé cuenta cuáles son las acciones que lo llevan a mejor, más rápido o de mejor manera a ese objetivo. ¿Existe eso hoy de bajar a tierra para alguien que no es un científico de datos, el acceso a un agente que te ayude con un modelo predictivo? Ahora está el agente que te acompaña en los notebooks de Colab en Google. Hay un nuevo agente que está muy bueno que vos le podés pasar una base de datos y le pedís, haceme un análisis de datos explorativo de esta base de datos. Y limpia toda la base de datos, te genera gráficos, te subraya variables que sobresalen. Y vos también puedes pedirle, genera un modelo de predicción que prediga lo que vos decías, tal variable en tal función de tiempo, pero creo que al igual que todas las disciplinas, el conocimiento sobre esa disciplina te da un plus o te da una diferenciación a la hora de trabajar con eso. ¿Qué te imaginás que va a pasar? Porque vos sos un especialista y hablaste que hoy la llegada de los LLMs te abre el mundo de los generalistas. ¿Cómo te imaginás tu trabajo en los próximos 5 años? ¿Cómo te imaginás esa evolución? También es una buena pregunta. Yo creo que al igual que lo que te venía diciendo, creo que primero está bueno ser data scientist em, y tener conocimientos sobre estas herramientas, porque yo creo que van a estar los data scientists que siguen haciendo el trabajo común de un científico de datos, que capaz que un par de algoritmos predictivos para detección de fraudes, para detección de valores alejados, para predicción de variables en función del tiempo, pero también van a estar los que integren estas herramientas a las empresas.
una invitada que tuvimos en Fucsia. Quería entender un poco mejor qué es un modelo predictivo. ¿Nos puedes contar o me podés contar de manera simple qué es un modelo predictivo? Sí, por supuesto. Un modelo predictivo, bueno, si vamos a la definición de predicción, a una definición rústica que voy a generar yo ahora, un modelo predictivo genera una predicción que es acertar un valor, por así decirlo, basado en otras variables. O sea, quiero saber algo del futuro o algo que no sé, pero no tengo toda la información para saberlo. Tengo algo, por ejemplo, cómo funciona la predicción del clima. Uno sabe las variables de la humedad, de la presión, del viento, cómo viene siendo el clima los últimos 10 días, y en función de eso, probabilísticamente, dice, lo más probable es que pase esto porque se cumple tal tendencia. Bueno, los modelos predictivos funcionan así, ¿Qué te hubiera gustado que te preguntara que no te pregunté? y hay algo que yo menciono en el primer capítulo de mi podcast, ChatGPT se llama el capítulo. Hay un mito que es, las inteligencias artificiales razonan o pueden pensar. Y la realidad es que no, es que las inteligencias artificiales son grandes predictores, así como veníamos hablando de la predicción, basados en entrenamiento de mucha cantidad de textos. Los modelos de lenguaje aprenden patrones y dicen, bueno, tienen que predecir la siguiente palabra en una predicción, en una generación de texto. Y basado en todo lo que saben, dicen, bueno, la siguiente palabra es la más probable o una de las más probables y eligen esa. Entonces, son excelentes generadores de textos basados en estadística y en probabilidad. Una inteligencia artificial no piensa, no te puede, no es, tiene mucho conocimiento porque está entrenada con mucho conocimiento, pero no hay que caer en la película futurista de que estamos con una persona o una inteligencia artificial tiene sentimientos por detrás de la pantalla. Me encanta, digamos, esta definición del mito. Quiero challengeártelo en función de, y es un ejercicio intelectual nada más, de originalmente se generó el modelo para poder predecir el próximo token, la próxima sílaba en un texto. Ahora, como consecuencia de esto surgieron propiedades emergentes, que son operaciones que no estaban planificadas que sucedan y que son capacidades que tienen estos LLMs que se acercan mucho al razonamiento humano, ¿no? Y quiero redoblar un poco la apuesta, es decir, hay mucha predicción de que estamos muy cerca de AGI, ¿no? De una inteligencia general. Contame cuál es tu visión respecto a esto. Mira, bueno, primero estoy de acuerdo con vos que si bien en la teoría es predecir el próximo token, los mismos creadores de estos modelos de lenguaje estuvieron maravillados por su nivel de funcionamiento. Entonces, sí creo que fue un Frankenstein que crearon que no se fue más allá de lo que esperaban, pero si bien yo no creo que haya razonamiento detrás de un LLM, Em, sí me gusta el challenge, me gusta la pregunta, ¿qué es razonar? ¿De dónde viene el concepto? ¿Acaso nosotros no generamos frases a partir de patrones que escuchamos antes? ¿Cómo hago yo para aprender a hablar y para poder enunciar una idea? Escuché durante toda mi vida gente hablar y crucé palabras en mi cabeza y en base a esos patrones puedo decir cosas que tienen sentido. Bueno, así funcionan los LLM también. AGI también es ¿cuál es el límite para decir esto es una AGI? Un concepto muy claro es el test de Turing. El test de Turing, para el que no sepa, es un test en el que se pone a un humano a interactuar con una computadora y la idea es buscar si el humano se da cuenta que está interactuando con la computadora o no. Hace poco se hizo un test de Turing a una cierta cantidad de personas y muchos no se dieron cuenta que estaban comunicándose con una inteligencia artificial, pensaban que se estaban comunicando con un humano.
Y eso es ya, para mí es, o sea, ¿qué más queremos de la... Uno te dice, no, pero la inteligencia artificial no es tan inteligente como un humano. Banco el challenge, creo que es filosófico un poco. En el, bueno, ¿dónde está la definición de pensar, de razonar, de cómo funciona eso? Pero en mi opinión, no hay, no hay un ente por detrás de la inteligencia artificial que razona, sino que es la magia de la estadística puesta al servicio de grandes cantidades de datos. ¿Qué te gustaría preguntarle a una persona, una eventual invitada en Fucsia? Mi pregunta para el futuro es si cree que hoy el humano en los próximos años viene a enfrentarse los robots me están quitando mi trabajo. Que me parece interesante escuchar otras opiniones al respecto. Me parece muy interesante, es una pregunta compartida por muchos, me parece casi universal y me encanta que la hayas formulado y bueno, me da mucha curiosidad ver cuál sería la respuesta. Facu, la verdad que es un placer haber charlado, me parece que cubrimos un amplio espectro, pudimos profundizar, me parece muy importante la mirada de una persona joven que está terminando su maestría en una disciplina como ciencia de datos, específicamente con una especialización en Machine Learning, que va a salir al mercado laboral y que va a enfrentar esta nueva etapa, que me parece que estás como en el lugar correcto para pensar y responder esto que estuvimos charlando. Así que estoy súper agradecido, creo que es un gran valor que estuviste aportando. Bueno, Diego, yo de mi lado, muchísimas gracias por tenerme en cuenta. A mí me encanta el diálogo y me encantan estos espacios. Creo que la docencia y la divulgación de estos temas es clave. Eh, por eso hice lo del podcast, porque creo que hay que llevar estos temas a la gente que no saben y que no crean que hay magia por detrás. Así que hay que seguir divulgando y este trabajo que estás haciendo es impecable y bueno, gracias por dejarme formar parte. No, un placer, un privilegio. Un abrazo grande. Chao, Diego. Abrazo.